Mis amados hermanos, yo los saludo con la paz del Señor. Amén. Somos gratos a Dios en primer lugar por concedernos esta oportunidad, amén, de hacer esta clase de discipulado. En segundo lugar, queremos agradecer a nuestro amado pastor Virayara, amén, por la confianza de escalarnos junto con nuestro amigo Sergio para estar aquí exponiendo esta clase de discipulado que es tan maravillosa para nuestras vidas. Mis hermanos, yo invito a ustedes que abran sus Biblias para hacer la lectura central y luego vamos a estar orando para dar comienzo a esta clase. En el Evangelio de Jesús, según escribió San Juan, capítulo 17 y versículo 9, que dice así la palabra del Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a estar orando. Amén. Padre bendito, Dios celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, mi Dios, de estar en esta clase de discipulado. Bendice, Señor Jesús, esta clase, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo, hablando a nuestras vidas, mi Dios, para que nuestras vidas sean santificadas para tu nombre, mi Dios. Te pedimos, mi Cristo, por nuestro pastor presidente, Hilton José Alves. Ayuda a su esposa, la hermana Judith, su familia. Así también te pedimos por nuestro pastor Virayara López, su esposa, la hermana Raquel, su hija Emily y Felipe. Ayuda de esta familia maravillosa que tú has puesto, Señor Jesús, para guiar a esta iglesia en este tiempo, Dios. Ayuda de tu siervo cada día, dándole salud, dándole victoria, alcanzando fuerza de lo alto, mi Dios, para traer la sana doctrina a tu iglesia, mi Dios. Y te pedimos, mi Cristo, que sea tu palabra, mi Dios, hablando nuestras vidas, que quedes con nosotros, mi Dios, ayúdanos en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios en primer lugar. La lección de hoy es la lección número 10, amén, que vamos a tratar de exponer, de meditar en esta lección tan linda para nuestras vidas. Y esta lección se trata de la santidad, amén, un tema muy lindo, lo cual dice la Biblia, que sin santidad nadie verá a Dios, amén. Es por eso que todo aquel que recibe a Jesús es separado de este mundo, como decía la palabra. Cuando Jesús oraba allí por sus discípulos, Él no pedía que nos quitara del mundo, pero pedía al Padre que nos guardara de este mundo, amén, que a través del Espíritu Santo, que cada día nos pudiera separar de este mundo y guardar de este mundo. Amén. ¿Qué es la santificación para nuestras vidas? Es un tema muy complejo que trataremos a través del Espíritu Santo de poder exponer. Amén. Y damos gracias a nuestro pastor por este privilegio. Amén. Vamos a ver la definición de santificación, y va a ser explicada en tres sentidos. Amén. En tres aspectos, donde nosotros vemos que el primero de todos ellos, nosotros vamos a ver lo que es la santificación. La santificación es separar, para algo, es poner aparte para sí,
vamos a ver también que o va a ser separado para Dios, o una palabra usada separado para personas, objetos, fechas. Nosotros vamos a ver, siempre fuimos enseñados, por ejemplo, en la iglesia un púlpito es separado para predicar y no se usa para otra cosa. Así de igual manera un instrumento o muchas cosas más que va a ser separado. Eso quiero decir santificación, es que nosotros fuimos separados por el Señor Jesús. Amén. Fuimos separados de este mundo, es por eso que nosotros fuimos santificados. La primera parte donde nosotros somos santificados, nosotros vamos a ser santificados en tres aspectos. La primera parte es cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. Cuando pasamos a reconocer que somos pecadores, cuando damos lugar para que el Espíritu Santo pase a morar en nuestro corazón y reconocemos que somos pecadores y necesitamos de Jesús para ser salvos, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón y nosotros somos santificados completamente por la sangre de Jesús. Ya toda persona, todo ser humano pasa a no estar más en este mundo, pasa a ser un hombre o una mujer santo, porque la sangre de Jesús tiene el poder para santificar nuestras vidas. E inmediatamente se torna una nueva criatura. Inmediatamente pasa a ser una persona nueva. Amén. Una persona santa. Porque la sangre de Jesús tiene el poder para hacer esto en cada persona. El primer aspecto va a ser eso. Después, el segundo aspecto, nosotros vamos a ver una santificación progresiva. Una santificación progresiva en que en el vivir en el día a día. Y a través de que nosotros somos santos en el día a día, va a ser a través de la palabra del Señor. Va a ser una vida en consagración, una vida buscando en la palabra y poner, no solamente leer la palabra como en otras lecciones ya habíamos estudiado, sino que poner por obra la palabra del Señor. Amén. En el vivir de día a día con luchas, dificultades, problemas, nosotros vamos a estar siendo santificados por la palabra del Señor. Todo creyente, él va a tener que vivir, aquí nos enseñas que vamos a ser santificados en nuestras vidas a través del Espíritu Santo por la palabra del Señor. Allí donde nosotros leímos en la lectura central, en capítulo 17, versículo 17 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesús va a decir, santifícalos en tu verdad. ¿En qué verdad va a decir? Allí termina la parte A, la parte B va a decir, tu palabra es verdad. Nosotros vamos a ser santificados por la palabra del Señor. Nosotros debemos tener agradecidos a Dios por una iglesia que es comprometida con la palabra. Tenemos que agradecer a Dios que tenemos pastores que predican y nos enseñan la palabra y que nosotros somos santificados a través de la palabra del Señor. Amén. Somos privilegiados por tener esta palabra maravillosa y que a través de esta palabra nosotros somos santos el día a día. Amén. Así que nosotros debemos vivir cada día. Aquí nos va a decir que nosotros vamos a tener que vivir evitando los errores de ayer. Si nosotros ayer cometimos errores a través de la palabra, nosotros leemos, nosotros miramos y debemos tratar de no cometer los mismos errores de ayer. Y también va a decir viviendo mañana, evitando los errores que cometemos hoy. ¿Y a través de qué? A través de la palabra del Señor. La palabra del Señor también va a decir que en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, va a decir la palabra del Señor, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda, el camino de los justos, va a ser como la luz de la aurora. Amén. Cuando de mañana va saliendo la luz del día y va de a poquito. Amén. Está oscuro y comienza de a poquito y comienza a clarear cada momento. Va a ser de en aumento en aumento. Cada día nosotros vamos a ser santificados por la palabra del Señor. Amén.
Esta santificación va a ser progresiva, también vamos a tener una santificación definitiva. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Ahí va a ser una definición completa, una santificación definitiva en nuestras vidas. Nosotros vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Va a decir la palabra del Señor: a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús se entregó por esta iglesia, Jesús se entregó por nosotros. Aleluya. A fin de este día del arrebatamiento, de este día de la venida del Señor, que esta iglesia que está siendo santa día a día a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, ese día va a ser glorioso. Aleluya, porque nosotros vamos a ver al Señor Jesús cara a cara. Va a ser un trabajo, va a ser un momento maravilloso, porque el Espíritu Santo nos está santificando cada día. Pero va a haber un momento maravilloso que nosotros ya vamos a ser santos y santos para siempre con el Señor. Amén. Vamos a leer allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, va a decir la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún nosotros no le vemos. Aleluya. Aún nosotros nos se ha manifestado lo que hemos de ser, pero nosotros sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aleluya, qué lindo es ser santos cada día, qué lindo es buscar en la palabra del Señor para que nosotros seamos transformados. Amén, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones para cada día ser como Él. Y en el momento que el Señor Jesús venga, no sé si terminaremos este video, pero nosotros vamos a ser santificados para siempre. Amén. Es en 3 aspectos en nuestras vidas que nosotros vamos a ser santificados. Fuimos santificados, estamos siendo santificados y vamos a ser santificados completamente en la venida del Señor. Amén. ¿Por qué todo aquel tiene que ser santo? ¿Por qué nosotros debemos ser santos? Porque nosotros debemos buscar de vivir una vida santa, como ya dijimos, que la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser santos, como Dios es santo, y sin la santidad, en el libro de Hebreos va a decir que nosotros no vamos a poder ver al Señor. Podemos decir que somos creyentes, ir todos los días a la iglesia, leer la palabra del Señor, hacer de todo, pero si nosotros no somos santos, dice la palabra del Señor que no vamos a poder ver a Dios. Amén. Así que nosotros necesitamos ser santos, y esto va a decir la palabra del Señor, que nosotros somos pecadores, en nosotros reside la ley del pecado, y nosotros necesitamos de la santidad para ver a Dios. Amén. Vamos a ver allí en primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nuestro pastor nos enseñó el día martes en el culto de doctrina, que va a decir allí el apóstol Pedro a través del Espíritu Santo, en un mandamiento del Señor directo para todo aquel que tiene a Jesús en su vida, en una ordenanza para nuestras vidas, que va a decir, que es una palabra muy conocida. Amén. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, él va a decir: sed santo como yo soy santo. Pero van a decir muchos: no, pero la Iglesia Asamblea de Dios es muy rígida, tiene ordenanza, tiene mandamientos, es muy seria, no tendría que ser así muy estructurada. Pero tenemos que dar gracias que la Iglesia Asamblea de Dios nos predica la palabra. Y si nos enseña la santidad, como nosotros
debemos andar en la palabra, es porque la palabra lo dice. Amén. No es la iglesia, no son los pastores que nos están mandando, sino que es el propio Dios a través del Espíritu Santo, a través de la vida de Pedro. Él va a decir, sed santo. Es un mandamiento, no es una opción. Ser santo como yo soy santo. Amén. Vamos a ver allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. No vamos a leer porque el tiempo no nos alcanza. Y también vamos a ver que también Dios va a habitar en los lugares santos. Van a decir, sí, pero Dios está en todos lados. Sí, Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todos lados, pero Él no habita en todos lados. Él no está en todos lados porque es un Dios santo. Amén. Y es la característica que distingue a este Dios de los demás dioses. Amén. Vamos a ver que este Dios santo, Él no es igual a otros dioses. Los otros dioses pueden habitar en todos lados. Así de toda manera tampoco son dioses, nosotros sabemos muy bien. Pero Dios, Él está en todos lados, pero no habita en todos lados. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él no puede habitar en un lugar inmundo. Amén. Va a decir allí en el libro de Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 57 y versículo 15. Va a decir así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un Dios santo, un Dios que vive en las alturas, pero Él va a decir algo muy lindo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Él habita en su corazón, Él habita en mi corazón. Pero ¿qué hay que haber primeramente en mi corazón? Un corazón quebrantado. Qué lindo, ¿no? Un Dios que vive en las alturas, un Dios que vive en un lugar santo, y nosotros siendo fallos, siendo imperfectos, haciendo muchas veces las cosas mal, pero si nosotros tenemos un corazón quebrantado, Él va a venir a vivir en nuestros corazones para vivificar nuestros corazones, dice la palabra del Señor. Dios habita en lugares santos, Él no habita en lugares inmundos o en cualquier lugar. Dios está en todos lados, pero Él no habita en cualquier lugar. También va a decir la palabra del Señor que Jesús va a arrebatar a los santos. Jesús cuando viene, Él va a venir a llevar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Así por tanto nosotros cada día nosotros debemos buscar de esta santidad maravillosa. Amén. De buscar a Dios, porque cuando venga el Señor Jesús debemos estar preparados. Debemos ser como aquellas vírgenes prudentes que tenían el aceite. El aceite tenía un propósito para alumbrar las bodas del Cordero. Nosotros debemos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo viva. Y nosotros el día del arrebatamiento, cuando el Señor Jesús venga, nosotros vamos a estar preparados porque llevamos una vida en santidad. La santificación, nosotros vamos a ver que si nosotros somos santos, nosotros tenemos una conexión con Dios. Porque el pastor nos enseñó el día martes que nosotros tenemos un Padre. Amén. Y que todos los hijos copiamos lo que hacen nuestros padres. Y nuestro pastor nos dio un ejemplo tan básico que yo me sentí identificado. Es que cuando yo me voy a afeitar, amén, que te tengo un poquito de barba fea cuando me voy a afeitar, mi hijo Felipe, él está mirando. Y ya le agarré muchas veces con mi presto barba queriendo afeitarse, con un riesgo de cortarse, ¿verdad? No tiene ni barba, pero él copia lo que hace su Padre.
Y así nosotros también, si somos hijos de Dios, nosotros debemos copiar de nuestro Padre. Ser santo como yo soy santo. Dios estaba dando una ordenanza a nosotros porque nosotros somos ahora hijos de Dios y debemos ser santos como Él es santo, va a decir la palabra del Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Yo voy a pedir a mi amigo Sergio que él, si él puede estar leyendo para nosotros ganar un poquito de tiempo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Amén. Así dice la palabra del Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos y salid en medio de ellos. Amén. Nosotros debemos cada día separarnos de este mundo y nosotros, el Señor va a habitar en medio de nosotros. Amén. Nosotros debemos separarnos del pecado cada día y buscar de hacer la voluntad de Dios como hijos de Dios. Amén. Cada día tratando de vivir la palabra del Señor. Debemos imitar este Dios tan maravilloso. Jesús dejó el ejemplo marcado para nuestras vidas cada día para seguir a nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 va a decir cómo nosotros debemos imitar a nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Si nuestro hermano Sergio encuentra, puede estar leyendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Nuestro pastor explicó este texto el día martes. Nosotros debemos imitar a nuestro Dios como hijos amados. Amén. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda a través de su palabra como hijos amados. Él es santo, nosotros debemos ser santos. El apóstol Pedro allí él daba esta ordenanza, pero esta ordenanza iba a estar en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver que la Biblia es una Biblia completa, tanto el Antiguo Testamento. Un amigo nos decía, ¿por qué el Antiguo Testamento es tan exigente y el Nuevo Testamento parece que no exige tanto? Nosotros vamos a ver el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ordenándonos que nosotros seamos santos. Vamos a ver a Pedro ordenándonos que nosotros somos santos, pero vamos a ver también en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, que también hay una ordenanza para que el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, nosotros hoy en día seamos santos. Levítico capítulo 26, capítulo 20, versículo 26. Va a decir así la palabra del Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pues habéis pues de hacerme santos, porque yo soy santo. Es lo mismo que el Espíritu Santo estaba usando el apóstol Pedro para decir allí a la iglesia del Señor. Amén. Podemos ver un Dios que no cambia, un Dios que sigue permaneciendo lo mismo. Podemos ver una palabra que no cambia, que el tiempo puede pasar, pero Dios sigue siendo el mismo Dios santo. Sí, pero los tiempos cambiaron. Nosotros también podemos cambiar y debemos adaptarnos al tiempo. No, la palabra nunca cambió, la palabra sigue siendo la misma. Amén. Que nosotros podamos ser santos, imitar a este Dios santo, a este Padre que nosotros tenemos. Amén. Por la gracia del Señor y podamos aprender de su palabra cada día. Amén. ¿Qué no es santificación? Aquí va a dar una enseñanza que muchos tienen una idea errada. Amén. Nosotros vamos a hacer una introducción y ya vamos a terminar porque el tiempo no nos alcanza. Y luego va a seguir nuestro amigo Sergio. Amén. Vamos a ver que muchos tienen pensamientos errados de lo que es la santificación, que no está en la palabra del Señor. Y va a traer mucho perjuicio a la vida de cada uno. Amén. Aquí va a decir que es una separación del pecado y dedicación a Dios. Amén.
Y aquí nos va a decir que no es simplemente algo que nos conduce a un estado de vida. Es por eso muchos van a tener un concepto errado de lo que es la santificación. Nosotros debemos separarnos del pecado, y no solamente separarnos del pecado, sino dedicarnos a Dios. Y no es solamente un estado de nuestras vidas, sino que es una vida completa en todo momento y en todo lugar. Nosotros debemos ser santos. Por la misericordia de Dios, que cada día nosotros podamos meditar en esta palabra maravillosa, buscar del Señor en oración, consagrar nuestras vidas a Él, ayunar, buscar a Dios, la orientación de Dios, y nosotros vamos a poder ser santos. A través de la oración y la palabra del Señor, no es imposible para que nosotros llevemos una vida en santidad, una vida que agrade a Dios. Amén. Yo agradezco por la oportunidad, agradecemos a nuestro pastor y que Dios siga bendiciendo la iglesia. Muy bien, mis hermanos, saludo a cada uno de los que están participando del otro lado, que van a ver este video con la paz del Señor. Y como dio gratitud nuestro maestro anteriormente, yo también soy agradecido a Dios y agradecido, como siempre, al pastor local, pastor Ubira Yara López, por darnos esta oportunidad de poder transmitir por medio de esta plataforma a los hermanos que no pueden asistir a las clases presenciales. Y como decía nuestro maestro, es algo muy fundamental, palabras como las que de la lección anterior, que es pecado, santificación, que muchas de las personas, por ejemplo, al ser mal enseñadas con respecto a este término, inclusive cree que son personas privilegiadas o que son muy especiales las que son considerados santos. Inclusive hay enseñanzas que se dicen que no todos son santos, y hay una mala interpretación en cuanto a esto, y cuando en realidad es algo alcanzable para todo ser humano que quiere acercarse y servir a Dios. Dios lo lleva a un proceso de una santificación, como enseñaba el maestro, de las diferentes fases de la santificación, y está accesible a todos. ¿Por qué? Porque la santificación se realiza ya desde el momento que yo acepto a Jesús, acepto al Señor. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme de todo pecado. Entonces, cuando yo acepto al Señor Jesús, automáticamente yo entro en un estado de santidad posicional de parte de Dios. Dios me considera santo. Así sea que el día de ayer yo no conocí al Señor y cometí el peor de los pecados, como dijo el apóstol Pablo, Jesucristo vino a morir y a dar su vida por los pecadores, del cual yo soy el primero. Y a veces hasta yo me pongo hay una cierta pelea con el apóstol Pablo, que digo, yo soy el primero, no tú, yo soy. ¿Por qué? Y eso es para todos, mis hermanos, para todos, hasta el peor de los pecadores, el más vil de los pecadores que usted pueda imaginarse, que generalmente uno considera a uno como el peor, como dije. Por eso Jesucristo viene el día anterior, cometió los pecados, se arrepiente y Dios le dice, es santo. Es automático. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, si hay algo que es dañado a lo largo de la historia, desde la creación, inclusive con nosotros, con el pecado, es la santidad. Nosotros vamos en contra, voluntariamente inclusive, cuando no conocemos al Señor, en contra de la santidad de Dios, que genera el juicio. Y de allí que tiene que venir Jesús, ¿no?, a dar su vida para ponernos en este estado. Y mis hermanos, para resumir, con respecto de a ver cómo yo puedo llegar a ser y vivir continuamente, inclusive en este proceso de santificación, es algo simple, es vivir como Cristo vivió. Él nos enseñó que es posible vivir una vida santa en esta tierra, que no es algo místico,
¿sí? Aunque tiene una trascendencia espiritual, tiene un alcance glorioso, porque la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios nos colocó en unos lugares celestiales, ¿no? Entonces, Dios lo que hace es separarnos, aunque no vamos a decir, de este mundo. Por eso en la palabra donde se leyó en San Juan capítulo 17, que es conocida como la oración sacerdotal, él dice: Señor, yo no te ruego que lo quites del mundo, porque si no es necesario sacarnos del mundo. ¿Para qué? Para ser realmente santos. Y eso va a ser el proceso definitivo cuando el Señor junte a su iglesia, sea arrebatada, y ahí sí nosotros tendremos la consumación de la santificación. Hay otras personas que, entendiendo mal la santificación, por ejemplo, van y se aíslan. A ver, yo ahora voy a ir y voy a ser santo para Dios. La Biblia, el maestro Carlos me enseñó ahora que yo tengo que separarme del pecado, del mundo, todo. Entonces, ¿qué hago? Me voy en algún lugar, cultivo mi propia comida, tengo mis propios animales, no me contamino con el mundo y me aíslo. Y eso es lo que Dios me dice, santificación. La Biblia, Jesús dice: yo no te ruego que lo quites del mundo, porque hay un poder glorioso que actúa en medio del pueblo de Dios a través del Espíritu Santo, que es el proceso de la santificación. Entonces, yo puedo interpretar mal el hecho de querer ser santo, aunque viene el anhelo por el Espíritu Santo y dice que nosotros, el Espíritu anhela el regreso de Jesús. Queremos muchas veces salir de este mundo porque ya nuestra visión es distinta, vemos el grado de daño que hace el pecado y queremos salir de acá, pero eso no quita de que nosotros tenemos, mientras el Señor no nos lleve o Él no venga por nosotros, que nosotros tenemos que vivir este proceso de santidad, que muchas personas, al no entender esto, ya les digo, sufren y no se llega a nada porque no están empleando la palabra de Dios o cómo orienta la palabra de Dios para realizar ese proceso de santificación. Muchos de los contemporáneos, inclusive del Señor Jesús, consideraban que las prácticas o por pertenecer a cierto grupo religioso los hacía santos, ¿no? Y ellos, inclusive por sus prácticas, por sus formas, que son buenas, pero la santificación siempre empieza desde adentro para afuera, ¿sí? Y el Señor Jesús tuvo que ir y decir unas palabras muy fuertes que solo Él creo que podría decirla. Él dice en San Mateo, vamos a ver que muchos pensaban que lo exterior, ¿sí?, que es bueno, forma parte. La Biblia habla que el creyente es como un árbol que su hoja no cae, en el Salmo 1, ¿no? Que habla, pero si no hay vida en el árbol, dentro del árbol, en la savia, esas hojas no se van a manifestar. La Biblia nos habla en San Mateo capítulo 23 del 25 en adelante, dice: ¡ay de vosotros, hipócritas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. No hablaba, mis hermanos, del plato físico, sino él estaba haciendo una ilustración de la vida personal de cada uno de ellos. Es más adelante dice: ¡ay de vosotros!, el versículo 27, dice: hipócritas fariseos, que sois semejantes a sepulcro blanqueado. Por fuera, a la verdad, dice, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esa era la visión de Dios acerca de una persona que no entendió el proceso de la santificación o qué era santificación. Ellos decían: nosotros no somos como los hombres. Es más, él hace alusión de un hombre que se presenta, un publicano, y el fariseo, y cuando se presenta delante de Dios, el fariseo dice: Señor, yo te agradezco porque no soy como mirando al lado, yo oro,
yo ayuno 3 veces a la semana, doy el diezmo. Pero dice, yo no soy como este. Y él dice, y él viene a estos hombres, le dice, miren, me parece que ustedes no entendieron muy bien. Como la apariencia exterior está bueno, que sean diferentes, pero si adentro no fue cambiado, no se hizo nada. Dios observó desde adentro que ellos tenían inclusive, dice, inmundicia, huesos. Entonces Dios observa y dice, no, lo exterior no se puede manifestar si primero no fue lo del interior. Y estos días yo estaba en casa inclusive y me puse un plato y dije, ¿qué tal si yo estoy con este plato una semana? O yo le digo a alguien, o alguien le invita a su casa y se entera que el plato de la casa estuvo 5 días usado y nunca se dio. O sea, esos 5 días, solo 5 días no se lavó. Y usted lo ve ahí los vestigios de 5 días. ¿Y usted comería? Miren, ¿no? Entonces, estamos hablando, como decía nuestro hermano Carlos, en el Nuevo Testamento. No estamos hablando el Dios del Antiguo Testamento que demandaba la santidad, todo. El Señor Jesús vino y hizo ver esta realidad y cómo Dios observa. Entonces, como usted ni yo comeríamos en un plato sucio, Dios tampoco usaría a alguien que está sucio por dentro. ¿Sí? Entonces, la santificación empieza desde adentro para afuera. Y es algo lindo, mis hermanos, que nosotros podamos entender esa verdad, ¿no? Y que no nos jactemos delante de los hombres o nos creamos, como dije en un principio, hay muchas personas que podemos nosotros llegar a cometer el error de que al estar yo santificado soy mejor que las otras personas, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 1, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de nosotros no mostrarnos delante de los hombres, sino que nuestra vida tiene que ser, primero lugar, ser conocida por Dios. Antes que los hombres. La Biblia después dice que no, si los hombres ven vuestras buenas obras, glorificarán al Padre. Inclusive ni la gloria es para nosotros. Otro error muy común, mis hermanos, estimado alumno que está del otro lado, es creer que porque yo estoy mucho tiempo o el tiempo que yo estoy en la iglesia me va a hacer más santo. Es un error muy común que tenemos que nosotros tener cuidado de no cometerlo porque el tiempo no santifica. Ahora, si este periodo de tiempo yo entendí el verdadero proceso de la santificación y qué es santificación, la consagración para con Dios, obviamente que va a haber un proceso de santificación más avanzado que otra persona, ¿no? Pero no por el hecho de, aclaramos esto, no por el hecho de que yo simplemente esté mucho tiempo, que es muy común escuchar a las personas decir, pero yo, hermano, hace 15 o 20 años que yo estoy en la iglesia, ¿no? El proceso de santificación es algo personal y solo algo que Dios puede observar. No es algo que yo puedo esforzarlo inclusive, sino es guiado por la palabra de Dios. Entonces, el proceso de la santificación no depende del tiempo de cristianismo que yo tenga, o que yo vaya a la iglesia, o que simplemente me identifique con una creencia religiosa, con una iglesia inclusive, ¿no? Vamos a leer San Juan capítulo 15, mis hermanos, que habla acerca de la vid verdadera. El proceso lo que sí me va a hacer es que si ese periodo yo fui limpiado por Dios, que la santificación también es eso,
es una continua limpieza. Usted va a ver que cosas que cuando nosotros, por ejemplo, aceptamos al Señor Jesús, vamos a leer primero el pasaje bíblico y después vamos a tocar este tema. San Juan, dije, capítulo 15, versículo 3. Vamos a llegar al 12, 15. Muy bien, dice así, versículo 3. Pero del 1 al 12 y 3 vamos a leer. No 15, acá está. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí lleva fruto, no lleva fruto en mí, lo quitará, y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el proceso de limpieza es a través de la palabra del Señor. Cada vez que nosotros somos nuestros pecados, nuestras mal proceder delante de Dios es confrontado por la palabra, nosotros empezamos a limpiarnos cada vez más y, como les estaba diciendo antes de leer el pasaje bíblico, pecados que para nosotros no nos parecía pecado al principio, nosotros entendemos que con el transcurso del tiempo, si somos limpiados por la palabra, si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a entender que lo que antes no me parecía dañino, ahora me parece dañino. Vamos a llegar a un estado con el Espíritu Santo de entender al apóstol Pablo que él decía, todo me es lícito. Sí, yo lo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Generalmente cuando conocemos al Señor, decimos, no, pero esto me parece que Dios no lo ve tan malo, esto no es tan dañino. Pero sin embargo, cuando estamos guiados por Dios y somos limpiados por la palabra del Señor, nosotros vamos a tener más cuidado en nuestro pensar, más cuidado en nuestro hablar, en nuestro proceder, en nuestra postura, inclusive en lo exterior, pero todo arrancó con lo interior. El tiempo de creyente no me santifica, ¿sí? No me garantiza eso. Ahora, si yo sí fui todo ese tiempo puesto en la mano de Dios, pidiendo que Dios me santifique, seguramente que sí. Otro error que pueden o podemos cometer nosotros es que el bautismo me puede llegar a santificar. A ver, hermano, yo estoy haciendo el discipulado, estoy participando, doy el presente de todas las clases inclusive. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para bautizarme y ser más santo. Ya de ahí ya está, yo llego en un nivel y no tengo que avanzar más. También es un error. El bautismo es una manifestación y tenemos que hacerlo porque pretendemos formar parte de una iglesia local, ya que fue establecido por Dios que así sea. Tenemos la posibilidad y Dios espera que eso lo hagamos. El bautismo con el Espíritu Santo es un revestimiento de poder, ¿sí? Pero no me hace más santo que nadie. Que generalmente hay personas que, a ver, Dios bautiza con el Espíritu Santo y van a decir, bueno, el hermano Carlos fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿es más santo que el otro que no fue bautizado? Volvemos a decir, es de acuerdo a la separación y la comunión que él tenga con Dios, su comunión con Dios, y cuánto él realmente tiene apego a las cosas del mundo, al pecado, etc. Entonces, el bautismo no me santifica o no me garantiza de que yo voy a ser más santo. Es necesario que pasemos por ello, pero siempre tiene que ser acompañado con una vida como la que vivió Jesús, ¿no? Porque, como dije, a veces se tiene el hecho de que ser santo, vamos a hacer algo místico, y no, mis hermanos, es simplemente llevar la vida que Jesús llevó. A ver, ¿cómo hablaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿A dónde, en el lugar que la decisión que yo tomaría, cómo la tomaría Jesús? Entonces, es simplemente ser el cristiano bíblico, el ser una persona santa, ¿no? Entonces,
Los medios de la santificación. A ver, ¿qué medios son usados para el proceso de la santificación? En primer lugar es la sangre de Jesús. Hebreos, nuestro hermano Carlos, por favor, nos va a estar ayudando. Hebreos, capítulo de número 13 y versículo 12, que nos habla acerca de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Hermano Carlos. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante a su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hablando ya desde el Antiguo Testamento lo que era la simbología del sacrificio que se hacía, la Biblia nos enseña, el escritor a los Hebreos, que es anónimo, él aclara que lo mismo que hacía la sangre en el Antiguo Testamento, el sacrificio que se hacía, el Señor Jesús vino a cumplirla, ¿sí? La Biblia inclusive dice que en Hebreos también hablando, dice que la sangre es cómo venía a ser la importancia de la santificación. Dice, si la sangre de animales purificaba el cuerpo de aquel sacerdote que ofrecía el sacrificio y Dios aceptaba eso y los cuerpos eran santificados, cuánto más la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, dice la Biblia que tenía una cierta, un poder, una cierta similitud, ¿sí?, de lo que iba a ser lo que vino a ser Jesús. ¿Por qué? Porque todo aquel sacrificio dice que lo que no podía hacer era limpiar la conciencia. Miren que para que la conciencia del hombre sea limpiada, tuvo que venir a morir el Señor Jesús y a dar su sangre. En cambio, la sangre de Jesús purifica nuestras conciencias de lo que haya hecho el hombre, del pecado más atroz que haya cometido. El sacrificio que eran santos, tenían una ilustración, apuntaban a la sangre del Cordero. Ellos dicen que no podían limpiar la conciencia. Sin embargo, la sangre de Jesús tiene ese poder de transformar al hombre, cambiar, producir este proceso de santificación, de que él no tenga inclusive su conciencia que le acuse por lo que hizo. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿no? El San Juan, Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que es algo muy esclarecedor acerca de este tema que estamos tocando. Hermano Carlos, ¿encontró usted? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que inclusive la sangre de Jesús puede salvar, perdonar, limpiar, santificar perpetuamente. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús simplemente eran temporales y no podían santificar al hombre. El apóstol, mis hermanos, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, de aquellos que se acercan. No simplemente cubre, sino que Él quita. El pecador ya no es considerado más pecador, es considerado santo. Y el apóstol Pablo escribe a los hermanos que recibieron la palabra de Dios, dice, yo escribo a los santos. El apóstol Pedro dice, ¿y vosotros qué sois ahora? Antes eran considerados pecadores, gentiles, gente que no se acercaba a Dios, había una pared de separación, pero dice, vosotros sois pueblo santo, real sacerdocio, pueblo santo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, sacerdocio. Qué cosa maravillosa, ¿no? Entonces la sangre, la palabra, ya hablamos, que es la que limpia, es el instrumento de Dios
para limpiar nuestras vidas. Usted va a ver que cuando empiece a poner por obra lo que Dios establece en su palabra, su vida va a ser cambiada. Usted va a tener un crecimiento espiritual. Dios se va a manifestar diferente a cuando no tomaba en cuenta la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como plata refinada en horno de barro 7 veces. Y si usted pone esa palabra en su corazón, la pone por obra, Dios considera y empieza a limpiar, purificar su vida y el instrumento de la palabra. Por eso es que siempre, mis hermanos, Dios permite que en nuestras casas, y hizo un milagro maravilloso para que este libro, que es considerado la palabra de Dios, llegue a nuestras vidas. Y mire si no es valioso ponerlo por obra, ¿no? Entonces, el instrumento de Dios era la sangre de Jesús, es la palabra de Dios. San Juan capítulo 17 que leímos, versículo 17. Mire lo que dice. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. ¿Por medio de qué? De tu palabra. La palabra que yo os he hablado ya os limpió. Qué cosa maravillosa, ¿no? Entonces es la palabra. El otro instrumento por excelencia es el Espíritu Santo. Miren que ya el nombre propio de Él es Santo. Y él habita, si usted aceptó a Jesús en su corazón, Él habita en usted. Es la tercera persona de Dios. Mire si no es un milagro maravilloso el tener al Espíritu Santo como tomando nuestra vida, nuestro cuerpo como templo y morada suya. Qué cosa maravillosa, qué milagro maravilloso. Entonces, Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 15, que es un resumen, el libro de todo el Evangelio. Perdón, mis hermanos, Romanos, carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mire el cuidado de Dios en la ciencia, en el misterio, en la sabiduría, en la soberanía de Él, de querer santificarnos, de que seamos iguales a Él, que nos dotó de algo. A ver, podía haber hecho otros medios, pero dejó lo mejor. El Señor Jesús dijo: es necesario que yo padezca y yo me vaya. ¿Para qué? Para que después de mí venga el Consolador, el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento venía en forma esporádica. Las manifestaciones de Él eran sobre personas que eran ungidas, sobre profetas, sobre reyes, pero en la dispensación de la gracia, nosotros, la dispensación quiere decir administración. En la administración de la gracia de Dios, Dios da a su Espíritu Santo profetizado por medio de Joel, ¿no? Que iba a ir sobre toda carne. Entonces hoy nosotros tenemos, mire, este instrumento. Mire si Dios no nos va a considerar santo, separado, si no nos dotó de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Que inclusive un escritor dijo: hasta dioses sois, con minúscula, por este misterio de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que, inclusive cuando estamos queriendo hacer cosas que desagradan a Dios, acá está dentro de nosotros diciendo: eso no se dice eso, no se piensa eso, no se hace eso. Confirmando y en correlación con la palabra del Señor, trabajando en nuestras vidas para limpiarnos, purificarnos, al punto tal que dice, ¿no?, que no tengamos una mancha, arruga. Qué cosa maravillosa, mis hermanos, el Espíritu Santo como instrumento de Dios para poder ayudarnos, para poder santificarnos, que no es como dije, ninguna cosa mística, es una realidad. Nosotros
tenemos comunión, dijo el apóstol Juan, unos con otros. Jesús dijo para que sean uno con nosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Ser uno con Dios. Padre, yo vine acá, pero yo oro para que ellos sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Una locura para este mundo, pero somos santos. Usted, si aceptó a Jesús, es santo, pero necesita perfeccionar esa santificación. Los beneficios, y vamos a tratar de resumir por el tiempo, ¿sí? La fe reinando en nosotros. Que todo este proceso también va a ser por medio de la fe. Si yo creo, voy a hacer. Si yo creo en Dios, voy a cumplir. Si yo creo en Dios, voy a obedecer a Dios. Si yo no creo, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces tiene que estar reinando la fe en nuestros corazones. Lo que impide la santificación. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? La desobediencia del creyente. Ya en Éxodo capítulo 19, la tribu de Coré fue destruida por desobedecer a Dios. A lo largo de la mayor parte del Antiguo Testamento, si hubo algo que se caracterizó en el pueblo de Dios, fue la desobediencia. Y la Biblia dice que pereció aquel pueblo. Podía haber Dios hecho cosas maravillosas, mucho más grandes de las que nosotros vemos registradas en la palabra del Señor. Inclusive David, cuando él comete el pecado de adulterio, Dios dice, yo hubiera hecho muchas cosas más contigo, David. Yo hice esto cuando la moneda a Natán, pero yo hubiera hecho mucho más. Pero por cuanto pecaste, me desobedeciste, blasfemaron mi nombre, el enemigo blasfemó mi nombre, David, va a haber consecuencias por ello. La comunión del creyente con el mundo, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso pasarán, pero aquel que obedece, que permanece, ese permanece para siempre. Porque aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos saca de un proceso que es fundamental en esto, mis hermanos, de entender algo muy lindo que he aprendido con la enseñanza, como decían nuestros hermanos, de nuestros pastores y todo, es la importancia de que nosotros salgamos del mundo, pero fundamental es que el mundo salga de nosotros. No es solamente yo salir del mundo en el sentido espiritual, estamos hablando, porque físicamente no podemos, es imposible, tenemos que vivir en esta tierra junto con los habitantes del globo terráqueo, pero, mis hermanos, tenemos que sacar el sistema del mundo de acá de nuestro corazón. Eso es fundamental, eso tiene que ser un texto áureo inclusive para todo discípulo de Jesús. Porque a lo largo del tiempo Israel salió de Egipto, pero Egipto seguía en el corazón. Me acuerdo de esto, lo que hacía, pero qué cosa, cómo extraño esto, extraño los ajos. Yo no extraño ajos, extrañaría, no sé, un asado, y creo que la mayoría de los que están participando sí, no extrañaría ajos, pero el pueblo de Israel, mire, el corazón de él todavía estaba en Egipto, que es el símbolo del mundo, y ellos decían, extrañamos los ajos, extrañamos esto, la comida que comíamos, todo, extrañamos. Inclusive hay personas que cuando vienen al camino del Señor, dicen, no, pero antes yo vivía mejor. Cuidado con eso. Se pasa por el camino angosto, que dice la Biblia, pero hay que tener cuidado de llegar a esta instancia de decir, yo antes vivía mejor que cuando soy cristiano. Porque ofendemos a la santidad de Dios. Porque hoy usted está mejor que cuando vivía en el mundo. Hoy usted tiene Espíritu Santo, habla de algo tan lindo como es la santidad de Dios. Usted que en otro tiempo no podía decir, yo miré a la casa de Dios y no indagaré en Él y me deleitaré en la hermosura de su santidad. ¿Puede decir eso? Es porque el Espíritu Santo está dentro de usted y hoy está en el proceso de la santificación. ¿No? Entregar partes de la vida a Dios y áreas de la vida no. Mi corazón, entregué
entregué un día a Jesús, pero mis pensamientos todavía me gustan cosas. Me entregué, pero mi lengua todavía inclusive sigue. Y hay partes, no sé, Dios tiene que reinar en esta área, pero en esta me cuesta. Cuesta, sí, pero es necesario para que Dios pueda obrar con plenitud, con libertad. Es necesario entregar toda nuestra vida, toda el área. Por eso en el Salmo 103, versículo 1 dice, alabaré a Dios con todo mi ser bendiga su santo nombre. Algo así, vamos a ver lo que es lo que dice la Biblia, ¿sí? Específicamente Salmo 103, versículo 1. Muy bien, estamos en los Salmos, que es muy fácil de encontrar a los hermanos que están del otro lado. Dice así, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y bendiga solo mis manos. Yo levanto mis manos y su santo nombre. ¿No? Nos dice todo mi ser. Todo, intelecto, emoción, decisión, todo. Todo. ¿No? Y la mentalidad, como dije, otro impedimento de la santificación es la mentalidad errada acerca de la santificación. ¿Sí? Muy bien. Las bendiciones que provienen acerca de la santificación. Somos muy bendecidos, mis hermanos, si nosotros aceptamos esto, de que Dios gobierna en todo nuestro ser. Dios, si viene a hacer algo en nuestra vida, es a enfrentarnos, a confrontar todo lo que nosotros estamos haciendo errado. Y muchas veces la Biblia dice inclusive que dentro de nosotros batallan dos naturalezas. La de mi naturaleza, que es la de la carne, y la ley del Espíritu, que es la que me quiere ayudar. Si yo dejo que esa ley gobierne sobre mi carne, yo voy a ser beneficiado. Yo le aconsejo como maestro, que estamos acá por la misericordia de Dios, que deje que el Espíritu Santo gobierne todas las áreas de su vida, porque va a tener beneficios. Mire, la presencia de Dios en nuestras vidas. Éxodo, capítulo 19, versículos 10 y 11, por favor, hermano Carlos. La presencia de Dios, mis hermanos, como decía nuestro hermano Carlos, si hay algo que Dios se garantiza de estar, es en medio de un pueblo que anhele la santificación. Éxodo, por favor, capítulo 19, versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Miren, mis hermanos, Dios establece, Dios dice, lávense, límpiense, que es un símbolo de la santificación, que yo me presentaré en medio del pueblo. ¿Sabe que en aquella ocasión el pueblo no quería presentarse delante de Dios? Es algo ya normal. Si en nuestra vida no estamos o no deseamos la santificación, es muy difícil que deseemos ver a Dios, e inclusive que nosotros veamos a Dios. El pueblo de Israel vio que cuando Dios dice, se manifiesta en medio de ellos, dice que truenos, relámpagos, el Sinaí ardía. ¿Qué hizo ellos? Agarró temor. Dijo, nosotros vamos a ser consumidos. ¿Sabéis qué hacemos, Moisés? Vos presentate, habla con Dios y después decirnos a nosotros, andamos. Mire el privilegio que Dios le daba. Le decía, yo voy a presentarme delante de Moisés, Aarón, María, Luis, Ricardo, José, Andrés, todos. Pero de todos ellos, solo Moisés fue el que subió al monte Sinaí cuando recibe las tablas de la ley. Pero Dios le dice, si ustedes se santifican, yo voy a descender. Era una oportunidad que el pueblo desechó. Entonces, mis hermanos, Dios, aquel que se santifica, tiene los beneficios de tener, mis hermanos, a Dios en la vida. Y eso si no es valorado, mis hermanos, muy difícilmente valoremos otras cosas.
Si nosotros no valoramos el tener la presencia de Dios, estamos, ¿no?, en un camino muy distinto, pero aquellas personas que son beneficiadas con la santificación, mis hermanos, tenemos el privilegio de decir, yo voy a ir con, voy a poner su nombre, ponga su nombre del otro lado. Yo voy a ir con, yo voy a estar con, yo me voy a manifestar al tercer día. ¡Qué cosa linda! Después, la operación de maravillas entre el pueblo. Josué, Dios le dijo, mira, santifíquense y yo mañana haré estragos, maravillas en medio del pueblo. Y es lindo, mis hermanos, escuchar a un hermano que está pasando dificultades, problemas, lo que sea, pero el deseo de él es agradar a Dios. Dios lo levanta, Dios hace milagros, muestra maravillas, sanidades, bautismo con Espíritu Santo, cosas maravillosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son los beneficios de la santificación. ¿Sí? Un pueblo que anhela la santificación, que es enseñado como nosotros somos enseñados por nuestros pastores, mis hermanos, siempre vamos a ver, ¿no?, las maravillas en medio del pueblo de Dios. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue salvando, Dios sigue haciendo maravillas. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que es enseñado y guiado por este camino de la santificación. La mano de Dios sobre nosotros, ya hablamos acerca de eso. Y fundamental, mis hermanos, las oraciones son llevan al trono de Dios. Eso está en Apocalipsis, que dice que vio Juan una escalera de ángeles que llevaban en unas copas las oraciones de los santos. Sus oraciones, mis hermanos, la Biblia dice que no dejará caer Dios por tierra ninguna de las palabras. Pero, ¿a quién escuchará Dios? Dios escucha a todos, es verdad, pero tiene una comunión íntima. Hay un salmo que dice, como aquel padre que se compadece de su hijo, Jehová se compadece de aquellos que le temen. De aquel que procura estar en este camino de obediencia, ¿no? Y sobre todo, mis hermanos, saber que cada palabra que usted habla, muchas veces nosotros queremos ir y hablar y hablamos y queremos ser escuchados por tantos y no somos muchas veces. Y hoy quisiéramos ir y que el presidente inclusive escuchara una causa que nosotros tenemos, tendríamos que sacar audiencia, por el COVID no llegaríamos, un montón de cosas, pero sin embargo, con Dios nosotros doblamos nuestras rodillas y las oraciones son llevadas al cielo. Inclusive con hombres que buscan la santidad como fue Daniel, la Biblia viene y dice, Daniel, varón amado por Dios. ¿Por quién más va a ser? Amado por Dios. Desde el primer momento que tú pusiste en tu corazón fueron oídas, más allá que pasaron 21 días sin venir la respuesta. Pero viene el ángel, el mensajero de Dios, dice, Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Tus palabras son escuchadas, atendidas. Es más, ya hace 21 días yo estaba dispuesto a traer la respuesta porque es inmediato. Vos hablás acá, vos pedís, Dios ya dice, tenemos que responder. Tenemos que responder. Mis hermanos, es un beneficio muy grande. Y de la oración de llegar al cielo es algo fundamental para nuestras vidas. Porque necesitamos, mis hermanos, hoy más que nunca, estos días escuché un pedido de un audio de personas que decían, por favor, oren por mí. Mire si no es tan importante tener este privilegio de doblar nuestras rodillas, hablar y que las oraciones lleguen al cielo, ¿no? Entonces, mis hermanos, la lección da para mucho más, sí, pero es necesario que nosotros incurramos por este camino, nos encaminemos por este proceso de la santificación, que tiene como fin, dice la Biblia, la vida eterna. Es eso. Y ¿cómo traer por práctica? A ver, me cuesta entender mucho esto de, a ver, sencillo. Lo resumimos y decimos, viva como Cristo vivió. Porque dice la Biblia que Cristo a través de su Espíritu Santo vive en nosotros. Y si hay algo que tenemos que manifestar para este mundo es la vida de Cristo. Entonces es eso. Cuando usted procure día a día que Jesucristo sea el que se ve más, como dijo Juan, es necesario que Él crezca en mí y que yo vaya desapareciendo. Cuanto más se ve Cristo,
más soy santo, más soy santo, más Dios se agrada. Entonces, mis hermanos, que el Señor pueda aplicar esto no solo para los que están del otro lado, sino para mi vida, para que nosotros podamos amar este proceso y amar a este Dios, como me encantó lo que dijo el maestro, que es una realidad, es que ese único Dios, porque hay uno más allá de que hay uno y hay muchos creados, pero el único Dios que se presenta como un Dios santo. Es la particularidad que hace distinto a todas las deidades creadas por el hombre. Es el Dios santo que nosotros servimos. Y la Biblia dice que nosotros, Él anhela y dice, sed, está en el imperativo. Yo puedo elegir sí, pero soy beneficiado si realmente intento ser como Él, ¿no? Así que mis hermanos, agradecemos a los hermanos que están del otro lado, que Dios siga bendiciendo sus vidas, alentamos a que, ya que no pueden estar presencialmente, como un hermano que nos pidió, dijo, por razones de trabajo, por favor, mándenos el video porque no podemos, sí o sí tenemos que estar trabajando. Entonces, casos como esos, felicitamos a nosotros que están del otro lado, intentando, ¿no?, amar la palabra de Dios, amar las enseñanzas que sobre todas las cosas son de Él. Así que agradecemos a ustedes, agradecemos también a nuestro pastor local, Pastor Ubirayara, por darnos esta preciosa oportunidad de hablar acerca de esta lección tan linda que es de la santificación. ¿Sí? Vamos a estar orando, pidiendo a nuestro Dios que nos ayude día a día a que pongamos por obra esta palabra que es muy fácil hasta de hablarla, pero es muy difícil de ponerla por obra. Al menos personalmente se me dificulta y es una de las batallas que tengo, y espero que Dios día a día ayude tanto a mí como a los que están del otro lado. Así que vamos a estar orando. Querido Dios, querido Padre, en el nombre de Jesús, hemos tocado un tema tan importante, fundamental, Señor, para nuestra vida diaria, que tendrá, Señor, una repercusión en la eternidad, Señor. Oh Dios, ayúdenos, Señor, a tener el temor de encaminarnos, Señor, a través de la santificación, Señor, para tener el beneficio sobre todo de agradarte a ti, de glorificar tu nombre. Oh Dios bendito, de no mirar al costado, sino mirar a usted, Señor. Ayude a los alumnos que están del otro lado, a los que tienen, Señor, estas batallas y aún no ganaron, Señor, las batallas espirituales. Oh Dios, las luchas que, Señor, batallan dentro de sí, entre el espíritu y la carne, entre lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor, Señor, victoria, su Espíritu Santo, su palabra, como se fue desarrollado en esta lección, Señor, pueda obrar con poder, oh Dios, para ponerlo, Señor, mi Dios, para que usted pueda realizar su voluntad en sus vidas. Ayude, Señor, en sus problemas diversos. Guarde, Señor, en estos tiempos difíciles del virus que está, Señor, mi Dios, azotando este mundo entero. Señor, bendiga a sus familias. Bendiga, Señor, nuestro pastor presidente, Pastor Ayrton José Alves, su familia, su digna familia, Señor, nuestro pastor local. Como siempre oramos, Señor. Señor, siga ayudando a ellos en todo, en el nombre de Jesús, para gloria de su nombre. Amén. Dios bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús.